Buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica de los días jueves. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micro. O en caso contrario, si tienen problemas con el micro, la pueden dejar en el chat. En caso de no haber preguntas, parece que este es el caso, yo voy a resolver los problemas a un ritmo de un problema de clase y un problema domiciliario cada 15 minutos. Empiezo con el problema número 1 de clase. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, algún problema en particular, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, he denunciado previamente al problema 1 en el pueblo de Yuli, denominada la Gran Roma de América, ubicado en el distrito de Chucuito, Puno, se inauguró la estación de radio AM Terranova, la cual se sintoniza en los 1200 kHz. Determine la longitud de onda de dicha señal. Vamos a la solución. Una antena parabólica que emite las señales o que las recepciona. Para toda onda electromagnética se verifica que la velocidad de la onda electromagnética siempre es la velocidad de la luz c, debe ser igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Particularmente las ondas electromagnéticas son un caso particular de onda. Dando valores, la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 en SI, Sistema Internacional. Debe ser igual a la longitud de onda y la frecuencia es 1200. Como es kilo, le pongo por 10 al cubo y ya está en hertz, unidades SI. Se divide simplemente 3 por 10 a la 8 entre 12 por 10 a la quinta. La respuesta lambda es igual a 250 metros. La clave a este problema es la letra A. Cualquier duda, por favor, si hubiese algún participante, no, espero un minuto y continúo con la solución del problema 1, pero domiciliario. Puedes usar lápiz y papel para verificar, ¿no? Obviamente, tal como está, lambda es igual 3 sobre 12 por la potencia 10 a la 8 en el numerador y 10 a la quinta en el denominador. Lambda será un cuarto por 10 elevado al cubo. O lambda igual 0,25 por 10 elevado al cubo. Y esto es 250, ¿no? Como recomendación pueden hacerlo en un entrenamiento. Se ha dejado ahí la secuencia de pasos para que desarrolles habilidades y destrezas operativas, ¿no? Si no, de repente no lo haces a la hora del examen, ¿no? Listo, si no hay preguntas, esto corresponde a la teoría de ondas electromagnéticas, ¿no? Toda onda electromagnética se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Hay una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, E entre C, E entre B, el campo eléctrico en el campo magnético es igual a la velocidad de la luz. Ya son conceptos más especiales. Bien, si no hay participantes, parece que es el caso. Resuelve el problema número 1, cero domiciliario. Vuelvo a reiterar, en cualquier momento me interrumpen si es que desean algún problema en particular. Esta es la pregunta número 1, domiciliario. En comunicación submarina se usa el láser de color azul. Si un submarino emite una señal de color azul,
de 5100 Armstrong determine la frecuencia de la radiación en el orden de 10 a la 16 Hz. Bueno, ya está más acotado, aunque es el mismo concepto que se ha dado para el clase, es bueno complementar información. La solución, exactamente lo mismo, la rapidez de una onda electromagnética en el vacío está dado por la velocidad de la luz. Y esta siempre debe ser igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. En este caso, de ese trío de valores, tengo dos. ¿De acuerdo? Y me dicen solamente la frecuencia, álgebra básica, la frecuencia C entre lambda. Para este caso en particular, la frecuencia será C numerador, 3 por 10 a la 8, entre 5100 Armstrong. Armstrong en el sistema internacional es 10 a la menos 10 metros. Por eso en el denominador se está poniendo el factor 10 a la menos 10 para que ya esté en metros. Eso es igual. Numerador no lo cambio, velocidad de la luz, entre denominador 51 por 10 a la menos 8. Significa, ¿no? 10 al cuadrado por 10 a la menos 10 es 10 a la menos. Continúo, obviamente, 3 entre 51, 1 entre 17, sacándole tercia a cada uno de los tercios. Y aislado, separado las potencias, queda 10 a la 16. ¿No? 10 es la respuesta en Hertz. La clave C de casa. Nuevamente, cualquier duda, yo espero, si es algún problema, alguna pregunta en particular. En caso contrario, espero unos minutos y de no haber alumnos, continúo regularmente con el problema número 2. Primero de clase, obviamente, y luego domiciliario. Por favor, si ingresan simplemente activan el micro, ¿no? No tengan problema. Elegir el participante, como pueden ver cada minuto, estoy entrando en el chat común para verificar que ningún alumno haya dejado ninguna pregunta. En caso que lo haga, yo la respondo. Ok, avanzo con el problema 2. Lo puedo volver a repetir, pero no me qué pregunta. Continúo. Explicar los participantes, pero si no hubiese participantes, creo que un minuto continúo con la solución de este problema. Pregunta número 2 de clase. Resolver. En principio, previamente el inicio.
dos espejos planos forman un ángulo alfa, tal como se muestra en la figura. Cuando un rayo incide y se refleja luego de dos reflexiones, forma un ángulo beta con el rayo incidente inicial. Determine el ángulo beta, obviamente como una función del ángulo alfa, ¿no? El único parámetro es alfa, se pide el ángulo beta como función del ángulo alfa. Bien, vamos a la solución, obviamente haciendo uso de la teoría, esta teoría, ¿no? Y para el proceso de reflexión nos dice lo siguiente. En el proceso de reflexión, siempre el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Estos medidos con respecto a la normal. La normal es la perpendicular a la interfaz entre los medios 1 y 2. Esta teoría nos permite continuar con la solución del problema. Veamos, tenemos el ángulo entre los dos vectores, entre los dos espejos, alfa, viene el rayo de rojo, colisiona, choca, impacta con el primer espejo y se refleja. El reflejo es verde. Verde choca, colisiona, impacta con el segundo espejo y se refleja. Hay dos reflexiones. Me piden calcular este ángulo. Obviamente haciendo uso de procesos de reflexión. En cada punto de incidencia vamos a hacer uso de las leyes de la reflexión. En la primera superficie, esta es la normal, y obviamente con respecto a la normal, tita de incidencia es igual a tita de reflexión. Esta es la primera ley de la óptica geométrica. Igualmente para la otra reflexión, cuando el rayo incide sobre el espejo plano que está en la horizontal. Nuevamente, los ángulos se miden en base a la normal. Esta es la normal de amarillo. Y con respecto a la normal, el ángulo de incidencia lo determino como X alterado. Y obviamente, el ángulo de reflexión también será X. Ahora bien, etiqueto para trabajar con triángulo. MNP y obviamente Q. Primero, en el triángulo MNP, la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados. Alfa es el ángulo que forman los dos espejos en esta esquina de la izquierda. Más el ángulo en M. Obviamente, si el ángulo de reflexión θ, esto es complemento de θ, ¿no? 90 menos θ. A la segunda reflexión, llega a verde, el ángulo de incidencia es X. Obviamente, el ángulo del triángulo es 90 menos θ. Y acá está lo que hicimos, ¿no? La suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Obviamente todos los medios se quedan. Y como resultado tengo alfa es igual θ más X. No hay más. ¿De ahora sí, en el otro triángulo, MPQ, beta es un ángulo externo. Y en todo ángulo externo, un triángulo, este es igual a la suma de los otros dos lados. Es decir, 2θ más 2X debe ser igual al ángulo externo beta. O 2, factor θ más X, paréntesis, debe ser igual a beta.
Si he etiquetado las ecuaciones, alfa igual tita más x como 1 y 2, paréntesis, tita más x como 20. Obviamente, si reemplazo 1 en la relación 2, tendré que beta es igual a 2 veces alfa, que es la relación que me estaban pidiendo. La clave, la respuesta a esta primera pregunta, a esta segunda pregunta de clase es A, de avión. Nuevamente voy a ver si hay algún participante que desee algún problema en particular, no lo sé, y entonces continúo. Continúo, me detengo luego, que obviamente no me pido las 2 horas. Este es un programa complementario similar, ¿no? Vamos. Primero enunciado, dos espejos planos forman un ángulo de 60 grados. Esa imagen es la que voy a presentar. Encuentre la medida del ángulo θ. ¿Ven? El ángulo θ es el ángulo que forma el rayo incidente con el que ha sido reflejado 2 veces. Bien, ese es el problema. Vamos a la solución. La solución hace uso de esto, que he puesto, pero está en delgado, en una delgada. Acá, obviamente, hacemos uso de la ley de la reflexión, que me dice, lo voy a presentar la teoría, el ángulo de incidencia debe ser siempre igual al ángulo de reflexión. Eso dice la teoría. Si incide con 47 grados, es un dato que me dan, ¿no? Obviamente el ángulo de incidencia del complemento de estos 50 y 43, ¿no? Pero este ángulo, que es el complemento del ángulo de incidencia, es exactamente igual a este otro ángulo, ¿ah? Que es el complemento del ángulo de reflexión, 47 grados. Al sumar 60 más 47, 107. Obviamente este tercer ángulo que me falta, ¿no? Debe ser 73 para que sumen 180 grados. Este ángulo de incidencia, complemento de incidencia, es igual al ángulo complementario a la reflexión. Listo. Propiedad de geometría, ustedes lo han visto en geometría, del pescadito, la cabeza y la cola sumada deben ser igual a las aletas. Tita más 60 grados, la cabeza 60 grados, la cola tita debe ser igual numéricamente a 47 grados más 70, pues, el valor de las colas, de las aletas. Resolviendo, obviamente en el segundo vemos 120 grados, 120 grados menos 60, 60 grados. La respuesta sí, de casa. He hecho 2 preguntas, la primera media hora, si ustedes tienen cualquier duda, háganlo. Yo voy a esperar, por favor, que presente cualquier duda que tengan, háganmelo saber. Activa el micro o si tienen dificultades, déjala pregunta en el chat.
He hecho las dos primeras preguntas, las voy a ir pasando a un ritmo de uno cada minuto, esperando nada más, por favor. Si ingresas, simplemente activa tu micro para cualquier duda. Las dos primeras preguntas las he resuelto y explicado detalladamente. Pero si tienes cualquier consulta, hazlo saber, ¿no? Una de clase, ¿está? Uno domiciliario es esta. Dos de clase. No hay preguntas en el chat. Esta es la segunda pregunta domiciliaria, ¿no? Si no hay preguntas, luego de un minuto continuaré con la solución a la pregunta 3. Primero de clase y luego también la resolución del problema domiciliario.
Ok, mis participantes, continúo con el problema número 3, como dije primero de clase. Este es el problema número 3. En un minuto el enunciado, sencillo, se coloca un espejo vertical frente a un observador O, tal como se muestra en la figura. Determine la altura mínima del espejo que le permite ver el mástil AB de 6 metros de altura colocado detrás de él. Esa es la imagen, ¿no? Que muestra. El observador está en el punto O. ¿Cuál es la altura del espejo que permite ver AB de 6 metros de altura? Obviamente, desde el espejo hasta el mástil hay 2,8 metros y el observador está a 20 centímetros. Fin, vamos a la solución. Se va a producir, obviamente, sobre este espejo una imagen virtual. Acá está el otro lado en el punto O, y esto es la altura máxima del espejo. Es el espejo. La imagen que se va a tener en este mástil se prolonga hasta acá. Una imagen virtual. Va a tener 6 metros. La altura de este mástil, que será una imagen virtual, va a tener 6 metros de altura. Obviamente está en la zona virtual. La zona real está en este lado. Y una rápida mirada me da los conceptos y términos que me permito resolver. Ya, vamos a hacer semejanza de triángulo. En este triángulo oscuro, que ha sombreado, ¿no? Y este triángulo grande, que adquiere el mástil, la distancia, ¿no? La imagen, este triángulo. Es decir, el espejo, esta parte E, es a 6 metros, a alturas, como 20 centímetros, esta en primera distancia, al espejo, es a 300 centímetros, porque está 2,8. 200 centímetros más 20 centímetros se deben adicionar, ¿no? Que tengo, elimino dos ceros, un cero en numerador y uno en denominador, y la respuesta E igual 0,4, ¿no? 6 por 2, 12, ¿no? Entre 30, la respuesta 0,4. Tú verificas, ¿no? El espejo mínimo debe tener 40 centímetros de altura. La clave para esta pregunta es dito. Realmente cualquier pregunta tuviera algún participante. En caso que no, parece que este es el caso, yo voy a continuar con la pregunta número 3. Pero, es con énfasis, esta vez, el ejercicio propuestos o domiciliario. ¿No? Listo, vamos al tercer problema domiciliario o tercera pregunta. Esta es la pregunta 3 domiciliaria. En un espejo cóncavo se forma una imagen virtual, 1,5 veces el tamaño del objeto, ubicado a 20 centímetros de él. Determine la distancia focal del espejo. Listo, vamos a la solución. Me dan 1,5 es 3 medios y ese es el aumento. Por teoría, voy a mostrar toda la teoría, hasta la teoría como defino aumento de un espejo. Me dan el aumento. El aumento tiene dos definiciones. La altura de la imagen sobre la altura del objeto.
o menos distancia imagen sobre distancia objeto, ¿no? Esto vamos a la resolución del problema planteado, ¿no? El aumento es 3 medios, 1,5 es 3 medios, igual menos distancia imagen sobre distancia objeto. ¿Ven? Esas dos observaciones, digo, 3 medios es igual menos distancia imagen sobre, ¿no? Porque distancia objeto es 20 centímetros. Todo esto en centímetros. Pero, y la distancia imagen es menos 30, ¿no? Se quita un medio de dos denominadores, me queda 3 es igual menos SI sobre distancia imagen menos 30 centímetros. Ahora bien, en una segunda parte, ¿no? Ahora usaremos esta fórmula, que es la ecuación de los espejos esféricos, la inversa de distancia imagen, más la inversa de la distancia objeto, es siempre igual a la distancia focal del espejo. Espejo esférico, ¿verdad? Resolvemos el problema y obviamente la inversa de la distancia focal es igual. Distancia 1/30, distancia imagen negativa. Esto de azul es la distancia imagen, menos 30 centímetros. Por eso que el primer término es 1/-30, más la inversa de distancia objeto, me lo dan 20 centímetros, 1/20. Simplemente operar, ¿no? Operar con sus matemáticas básicas, la inversa de la distancia focal, factor 600, y en el numerador, menos 20 más 30. Se puede verificar que la inversa de distancia focal es 10 entre 600. Elimino un 0 y la distancia focal será 60 centímetros. Para este problema en particular, la clave es B, de BB. Listo, con eso he concluido las tres primeras preguntas. Entonces, estoy esperando en caso de haber participantes o si tienes un problema en particular, solamente deja tu pregunta en el chat. O sea, porque no debo esperar ahora minutos. Continuaré resolviendo los problemas de esta semana.
Por favor, esté presente esperando alumnos. En caso que no hubiesen alumnos, yo voy a continuar resolviendo los problemas a un ritmo de un problema cada 15 minutos. Estoy pasando los problemas hechos ya. En principio, los problemas de clase que han sido resueltos, explicados en un ritmo de 5 minutos por cada problema. Y un problema lo repito N veces, si hubiera algún alumno que tuviera alguna duda. Esta es la solución al problema número 2. Por favor, insistiendo, pueden dejar la pregunta en el chat nada más. Tiempo de explicar. Basta que dejen su pregunta en el chat. Puedo explicar a detallar si tuvieran alguna duda la pregunta. Este es el problema 3. Lo acabo de explicar. Después tenemos que clase.
he pasado sucesivamente los problemas resueltos. Tres problemas de clase, tal como el profesor debe resolverlo, y tres problemas propuestos para domicilio. Si no hay observaciones, si no hay preguntas, yo continuaré. En esta primera hora debo cerrar unas preguntas, cuatro primeras preguntas. Al haber hecho las tres primeras, voy a explicar las preguntas tres, primero de clase, las cuatro de clase, y luego la pregunta número cuatro, domicilio. Ok, preguntas antes de pasar a resolver el problema número cuatro. No hay preguntas, entonces resuelvo el problema número cuatro. Dices, ok, primero el enunciado. Una persona se ubica a 2,5 metros de un espejo y se encuentra en un parque de diversión. Y su imagen en dicho espejo es derecha y del triple de alto, determine el radio de curvatura del espejo. Es un espejo esférico. ¿No? El problema, vamos a los datos. La distancia objeto es 2,5 metros. El aumento es triple, ¿no? Su imagen es derecha y del triple de alto. El aumento es 3. Me piden el radio de curvatura de este espejo. Eso es lo que están pidiendo. Bien, para espejos esféricos, el aumento tiene como definición menos distancia imagen sobre distancia objeto. La teoría, ¿no? El aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Estos conceptos que debió haber dado el profesor en la teoría, acá solamente se usan. Conclusión, una primera conclusión, la distancia imagen es igual menos triple de la distancia objeto. Y se puede etiquetar como relación número uno. Listo, primera parte, vamos a una segunda parte. Para espejos esféricos se cumple la inversa de la distancia focal es igual la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. Eso obviamente es una ecuación básica, ¿no? Pero la distancia focal es R medio, teoría. Eso es teoría, por favor. Si yo tengo un espejo, siempre la distancia focal es R medio. ¿Ya? La distancia focal es siempre la mitad del radio. No tengo, F es R medio, se reemplaza. ¿Para qué? Para que en vez de tener distancia focal, tener el radio. Y F es R medio, significa en el primer miembro, y entonces 2 entre R es igual. 1 entre menos 3 es 0, que es la distancia imagen, la ecuación número 1, ¿no? Más la inversa es 0. Obviamente esto es de distancia focal. El primer miembro. Compacto, ¿no? 2 entre R es igual. Lo todo por menos 3. 3 tengo 2 entre 3 veces S sub 0. Elimino el 2,
de los numeradores tengo R, radio de curvatura es 3 veces este. ¿Sí? Como tengo la distancia objeto de 2,5 metros, el radio debe ser triple de ese sub 0, que es triple de 2,5. La respuesta R debe ser igual a 7,5 metros. La clave, la respuesta C de casa. No sé si hubiese preguntas. Un rato. Participen. Pero en caso que no, yo continúo resolviendo y dando por concluida la primera hora, ¿no? Para terminar la primera hora me falta resolver el problema número 4 de ejercicios domiciliarios. Primer enunciado, ¿no? Un objeto se ubica a 30 centímetros de un espejo esférico convexo de radio de curvatura 40 centímetros. Si la distancia del objeto al espejo se reduce en 10 centímetros, calcule la variación en centímetros de la distancia imagen. Vamos a la solución, obviamente. Hay dos pasos. El primer paso, A. Si la distancia objeto es 30 centímetros, el espejo es convexo, por lo que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura, pero con signo negativo. La distancia focal es menos 20 centímetros. Espejo convexo. Si fuera cóncavo sería positivo. Específicamente convexo. Ahora sí, la ecuación de los espejos o de las lentes. Ecuación de Gauss. La inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. Valor es 1 entre 30. Más la inversa de distancia imagen es igual a menos 1 entre 20. Menos porque es convexo, por favor. Se resuelve, ¿no? Y tengo distancia imagen es igual a menos 2. Hagan el cálculo, por favor. Menos 1 entre 20, menos 1 entre 30. Factorizan y producen. Distancia imagen es menos 12 centímetros. Pasemos a un segundo punto, la segunda parte. ¿Qué ocurre si la distancia imagen, la distancia objeto, ¿no? Se reduce en 10 centímetros? Ahora la distancia objeto será solamente 20 centímetros. Realmente la distancia focal es menos 20 centímetros, porque el espejo es fondo. La ecuación es la misma. La ecuación de los espejos, ¿no? También de las lentes, o la ley de Gauss, o la ecuación de Descartes. La fórmula no cambia. Dando valores 1 entre 20. Ahora la distancia objeto es 20, más la inversa de la distancia imagen es igual menos 1 entre 20. La distancia imagen ahora es menos 10 centímetros. Finalmente, hay diferencias, ¿no? La variación de la distancia imagen es menos 10, menos 2, 15 centímetros. La respuesta clave a este problema era B, de B. Chat para ver algún alumno ha ingresado, no, y entonces espero por favor. En una hora he resuelto 4 problemas de clase y 4 problemas domiciliarios. En la siguiente hora seguiré esperando alumnos y en caso que no se presenten
a resolver secuencialmente los problemas, ¿no? Pregunta 3. En forma continua estoy ingresando para ver si hubiese algún alumno que desee participar. Si no, no te dan problema, porque esto, aun cuando lo hago en forma sincrónica, queda grabado y lo ves en la sincrónica. Pregunta 4. Son los primeros 4 problemas de clase, ¿no? Y ahora los problemas domiciliarios, empezando con el plan número 1. Pregunta número 2.
Entonces, constantemente al chat para ver si hubiese alguna pregunta que lo Carolina puedan responder. En caso que no, en ese caso se continúa, ¿no? Dentro de un minuto, y creo que sí, sí, sí. Y finalmente, tema 4, de manera que tenemos la primera hora de sesión completa. ¿No? Ahora resolvemos el problema número 5 y el enunciado brevemente. Una niña se para frente a una esfera reflejante de 18 centímetros de radio, colocada en un enorme árbol de Navidad, y ve la imagen de su cara, que tiene la cuarta parte de su tamaño real. Determine la distancia de la cara de la niña a dicha esfera. Imaginemos la imagen. Vamos a la solución. Obviamente, los datos son que el radio de la esfera es 18 centímetros y el aumento un cuarto. Me piden la distancia de objeto. Solución. Para espejos esféricos, el aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Nuevamente, esto es de la teoría, ¿no? Vuelvo a poner para no problema. Esto es lo que debe dar el profesor. De teoría, el aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Y entonces, si un cuarto es el aumento, eso debe ser igual a menos distancia imagen entre la distancia objeto. Puedo encontrar una relación. Distancia imagen es menos distancia objeto entre el cuarto. Verifica. Y lo etiqueto como relación número 1. Además, para espejos esféricos, la ecuación de Gauss o de Descartes o de los lentes o de los espejos conjugados, la inversa de la distancia focal es igual. La inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. Nuevamente, es cuestión. Esta teoría permite resolver los problemas que están planteados. Específicamente, la distancia focal es R medio. Distancia focal menos un noveno. Por favor, es negativo porque es un espejo no convergente, sino convexo, no cóncavo. La distancia focal de la mitad de radio, pero hay que tener en cuenta el criterio de convención de los puntos. Esto es igual. La inversa de la distancia imagen. Está allí, distancia imagen es igual menos distancia objeto entre 4. Menos distancia objeto y el 4 pasado arriba. Más la inversa de la distancia objeto. Obviamente tengo una ecuación de primer orden con una incógnita, ¿no? Obviamente menos un noveno es igual menos 3 entre 0.
ese sub-cero distancia objeto 27 centímetros. La respuesta a esta pregunta de todo. Cualquier pregunta puede participar. Si no, lo puede dejar en el chat. Caso contrario, continuaré resolviendo los problemas en secuencia. Obviamente, siempre estoy ingresando al chat porque un alumno haya dejado una pregunta en particular, ¿no? Espero que actives tu micro, puedes dejar la pregunta en el chat, pero en caso que no, debo seguir la secuencia para corresponde hacer la pregunta número, que dice las 5 de clase, corresponde hacer las 5 de domiciliario. Primer enunciado. La figura nos muestra un rayo de luz viajando en el aire que incide, esa es la imagen asociada, que incide oblicuamente sobre un vidrio de caras paralelas. Señale la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Romano. El rayo refractado nuevamente al aire corresponde al rayo 1. Romano. El rayo refractado nuevamente al aire corresponde al rayo 3. Y romano es el rayo refractado nuevamente al aire corresponde al rayo 4. Obviamente, la solución tiene que ver con la teoría. En el aire viaja a la máxima velocidad posible. Cuando penetra en un cuerpo más denso, esa velocidad disminuye. Pero observa, si las caras del material, en este caso puede ser un vidrio, un esquema, ¿no?, son paralelas, el rayo emerge en forma paralelo al rayo incidente. Entró por la izquierda, atravesó el material reduciendo su velocidad y debe emerger, observa, en forma paralela al rayo incidente. Pero lo básico, no aumenta su velocidad. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el aire, que es 3 por 10 a la 8. Ahora, cuando pasa del aire a cualquier material, reduce su velocidad. Y hace lo que se está mostrando acá, en línea continua. Esto da lugar a la solución, a la respuesta al problema. Emerge solamente el rayo 3. Esto me permite responder. Romanos 1, falla. No puede respetar. Romanos 2, verdadero por lo que acabamos de decir. Romanos 3 es falso. Si Romanos 3 fuera cierto, no habría ninguna mentira. Si Romanos 4, si el rayo 4 fuera reflejado, no habría ninguna desviación, ¿no? Y eso no es cierto. ¿Sí? Se desvía porque pasa de un medio muy rápido en el aire a un medio un poco menos rápido y cambia, se aleja, ¿no? Listo. Pues, vamos a la quinta pregunta. Si no hay participantes, ahora sí voy a esperar los minutos, ¿no?
Pregunta 2, domiciliaria, ¿no? Estoy entrando en forma constante, continua, cada 2 minutos al chat para ver si algún alumno dejase alguna pregunta. Caso que no, yo continuaré. He hecho 5 primeras preguntas. Dentro de un minuto resolveré la pregunta número 6. Por favor, si alguien entra, simplemente aquí en mí. Yo le respondo en tiempo real.
Ok, no haber participantes, continúo resolviendo el problema número 6, quitando, ¿no? Sí, el enunciado. Un ladrón de joyas oculta un diamante, colocándolo en el fondo de una alberca pública. El ladrón pone una balsa circular sobre la superficie del agua directamente encima del diamante y centrada en él, como se muestra en la figura. Si la superficie del agua es tranquila y la profundidad de la alberca es de h igual 3,5 metros, determine el mínimo diámetro de la balsa que impediría ver el diamante. Datos, el índice de refracción del agua 4/3 y considere raíz de 7 aproximadamente 2,6. Vamos a la solución. Esto es lo que se quiere, que la mitad del diámetro de esa balsa sirva para obstruir el objeto, la joya que esté en la parte inferior. Cuando sale más allá no se va a poder ver por ángulo crítico. En este caso el ángulo crítico se etiqueta como beta. Que sea esto, que un rayo que sale de la parte inferior que permite observar la joya impacte con ángulo crítico beta. Y obviamente al impactar con ángulo crítico emerge en forma rasante, formando 90 grados. Aquí, en este proceso de refracción, uso la ley de Snell. Índice del agua, seno del ángulo de incidencia beta debe ser índice del aire por seno del ángulo de transmisión, 90 grados. 4/3. Seno de beta es igual a 1. El índice del aire 1, seno de 90, 1. Concluyo que seno de beta es 3/4. Obviamente, y eso es 3/4, el seno, ¿ah? Está en la relación 3, gatito opuesto al ángulo beta, 4K, la hipotenusa, y esto debe ser raíz de 7K. ¿No? De manera que esto al cuadrado más 3 al cuadrado debe ser la raíz cuadrada de esto. Bien, hacemos uso de semejanza de triángulo. De medios es a 3K como 3,5 es raíz de 7K. Están comparando los triángulos. Una rápida mirada se ambos queda d igual 3 raíz de 7. Para raíz de 7, dato aproximadamente 2,6, tengo la respuesta. El diámetro debe ser de 7,8 metros. La clave, sí, de casa. Cualquier duda, por favor. En caso de no haber participantes, yo continúo con la pregunta número 6, domiciliar. ¿Viste? ¿No? Denunciado. Un minuto. Un objeto de 10 centímetros de altura se ubica a 3 metros de una lente divergente de 1 metro de distancia focal. Determine la altura de la imagen. Divergente. Vamos a la pregunta. Se cumple la ley de Descartes o de Gauss o de los espejos o lentes con la cual la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. Un tercio porque la distancia objeto es 3 metros más 1 entre SI es igual
menos el inverso de distancia focal. Pero es una lente divergente, por eso se pone menos uno entre uno, lente divergente. La distancia focal por convención es negativa. O pero la inversa de S1 es menos uno, menos un tercio. Por paso al segundo miembro, ¿no? La inversa de S1 menos 4 tercios. Y tengo la primera respuesta. La distancia imagen es menos 3 cuartos. Complementemos esto. Obviamente, el aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Distancia imagen menos 3 cuartos, en el numerador menos 3 cuartos. Entre distancia objeto, que es 3 metros. Opera, y queda A igual un cuarto. Menos con menos da más, y me queda A igual un cuarto. El aumento es un cuarto. Finalmente, concluido, el aumento es tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. HI sobre X sub 0 o I sub I sobre I sub 0, depende de la bibliografía. Un cuarto será I de tamaño de la imagen sobre I sub I. Y obviamente, los 10 entre 4, 2,5 centímetros. La clave es A de avión. No sé si lo quedó claro, pero si se pregunta, no, lo que escucha. No, no sé a dónde perder. Preguntadores. Estoy pasando a un ritmo de 1 por minuto, dos problemas de clase resuelta. Yo lo he explicado a un ritmo de un problema cada 5 minutos. Si tuvieras dudas, en cualquier momento puedes preguntar, incluso en el chat, ¿no?
Sí, no hay participantes, entonces continúo con la pregunta 7, última de casi también, no, última de domicilio y casi también la última de. ¿Sí? Veamos con la pregunta, ¿sí? De hecho las 6. Entonces vamos para la pregunta número 7 de clase, ¿no? Un minuto de espera por si alguien decide entrar. Porque si no, empecemos con el problema 7 ya. En relación a las lentes delgadas, indicar la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Romano, si colocamos un objeto frente a una lente convergente a una distancia menor que la distancia focal, entonces la imagen es virtual, verdadera. Si se ubica un objeto entre el centro óptico y el foco de la lente convergente, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Por lo que acá es, ¿no? ¿Sí? Acá, sí. En el caso es exactamente igual al de está, el objeto está a una distancia menor que la distancia focal. Tengo la imagen, ¿no? La formación de la imagen. Un rayo paralelo al eje pasa por el foco y un rayo que pasa directamente por el centro, el origen, los flujos de desviación, las proyecciones me permiten determinar la imagen, ¿no? Virtual, derecha y de mayor tamaño. Esta es la conclusión teórica que dio el profesor seguramente en el salón. Y como se observa en los romanos, uno verdadero. La imagen es virtual, es derecha y es de mayor tamaño. ¿Cómo no? En una lente divergente ubicamos un objeto a una distancia igual a la distancia focal, entonces no se forma una imagen. En una lente divergente siempre se presentará una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Lente divergente, ¿no? Foco a divergente. Acá. Siempre se forma una imagen. Siempre, siempre, siempre. No importa dónde se ubique, siempre se forma una imagen. Siempre se forma una imagen. Y eso resuelve el problema. En una lente divergente siempre se presenta una imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Y Romano 3. Si la lente forma una imagen de mayor tamaño que el objeto, entonces una lente divergente es falso, ¿no? La lente divergente solamente forma imágenes de menor tamaño. Falso. Las imágenes de mayor tamaño solo se pueden formar en lentes convergentes. Las lentes divergentes solamente forman imágenes virtuales y de menor tamaño que el objeto. Esto es la solución a la pregunta 7. Si tuvieras alguna duda, si no, luego de un minuto
Resuelvo la pregunta 7 de 11. La última del domicilio, ¿no? Esto vamos a resolverlo. El enunciado, la distancia focal de una lente convergente cefe. Usando esta lente, un objeto presenta una imagen real de triple altura a 160 centímetros del objeto. Determine la distancia focal. Vamos a la solución. Esta es la imagen. No tengo la distancia objeto y se me especifica la distancia imagen. Entre la distancia objeto y la distancia imagen, ¿no?, hay 160 centímetros. Pregunta determinar la distancia focal. Obviamente, no sabemos cuál es la distancia objeto, entonces denominamos S sub 0 la distancia entre el objeto y la lente. En cualquier lente, las imágenes reales son invertidas y se ubicarán al otro lado de la lente. Como las imágenes reales siempre tienen un aumento negativo, el aumento es menos 3. Solo es la primera acotación. Entonces, de definición de aumento, el aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto. Menos 3 es menos S sub I entre S sub C. Tengo una relación entre las distancias imágenes y distancia objeto. Eliminando el signo negativo de ambos miembros, tendré distancia imagen es el triple de la distancia objeto. Esto está en azul, etiquetado como 1. Ahora vamos a una segunda parte. Del diagrama, distancia objeto más distancia imagen es 160. Obviamente, distancia objeto más el triple de distancia objeto debe ser 160. Distancia objeto debe ser 40 centímetros. Esto que se reemplaza en la ecuación básica tendrá distancia imagen de 3 por 40, 140, 120 centímetros. Y ahora sí, finalmente aplico la ecuación básica que me dice la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la distancia focal. 1 entre 40 más 1 entre 120 es igual a la inversa de la distancia focal. Obviamente todo por 3 me queda 4 entre 120 es igual a 1 entre. Es igualar los denominadores. La distancia focal, 30 centímetros. La clave, este problema es E de enano. Dura, clave. No hay participantes, no hay problema. Ahí pasando brevemente los problemas domiciliarios que se han resuelto, un ritmo de 1 por minuto.
3. Estoy pasando todos los problemas domiciliarios, pero si no hay en asincrónico, ¿no? Este problema 7 tiene dos partes. La primera parte, las relaciones entre instancia imagen y instancia objeto, y la segunda parte, que concluye el problema.
Parte final del problema 7. Al finalizar, culmino con la solución de la pregunta 8 de clase. Falta solamente ese problema, ¿no? Un minuto antes. Ok, culminemos la sesión con la octava pregunta de clase. Una cámara fotográfica provista de una lente convexa. Ok, una cámara fotográfica provista de una lente biconvexa se utiliza para fotografiar a una modelo peruana de 1,75 metros de alto que está de pie a 4 metros de la cámara. Si su imagen ocupa el largo de un cuadro de película de 35 milímetros, determine a qué distancia de la lente se encuentra la película. Es el enunciado formal. Vamos a la solución. Con los datos, obviamente, la altura de la chica del objeto, 1,75 metros. La distancia objeto, distancia de la chica, 4 metros. Y la imagen va a ocupar 35 milímetros. Ante la distancia imagen. Obviamente, para espejos esféricos, el aumento es menos distancia imagen sobre distancia objeto, o también distancia imagen, altura de imagen sobre altura de objeto. Acá lo he puesto ya dos maneras de enunciar el aumento. Dos maneras de enunciar el aumento. Ahora sí continúo. Entonces, distancia imagen entre 4, que es distancia objeto, será igual 35 por 10 a la menos 3 milímetros entre 1,75. Y distancia imagen 8 por 10 a la menos 2 milímetros. Distancia imagen será 8 centímetros. La clave es de. Listo, con esto concluyo
Me detengo en unos minutos y entonces mm, todos los exámenes me responden. Calderón, señorita Rosa Irene, señorita, todos los temas son iguales de importantes. No hay. Lo que siempre viene, que les puede variar en cualquier momento, es energía y electricidad, ¿no? Siempre viene, pero todos los temas pueden entrar. No hay nada especial, ¿no? No hay nada en especial. Ok, voy a pasar por favor los ejercicios de clase a un ritmo de uno por minuto. Si tienen alguna duda, pueden hablar y continuar. ¿Puede ver el chat, por favor, profesor? Ah, sí, señorita, dígame, ¿cuál es su pregunta? He visto el chat. Me dice cuáles son los temas más importantes y difíciles para estudiar. Pero no hay tema difícil en física, todos los temas son simples. Es lo que usted ha estudiado en colegio. Pero lo acabo de decir, yo le recomendaría estudiar energía, trabajo de energía y circuitos, ¿no? O sea, corriente, semana 13 corriente, circuito. Pero todos los temas tienen la misma probabilidad. Todos los temas tienen la misma probabilidad. Esos son los dos primeros temas que implicaría de las 18 semanas. Aparte, habría un tema de dinámica y electromagnetismo. Esos cuatro temas yo los estudiaría. Pero si usted solamente estudia una parte, es como estudiar una parte, ¿no? No sé qué más decir. El curso, Está bien, profesor, gracias. no sé qué decir. El curso puede decir, pasando los problemas a un ritmo de un problema cada minuto. Estoy pasando los problemas a un ritmo de uno por minuto. Cualquier observación la pueden hacer habilitando el micro o dejando la pregunta en el chat. Yo estoy entrando al chat cada minuto. A veces hay preguntas que no se pueden responder, ¿no? Como la que me dice ahorita, ¿qué tema? Bueno, yo le puedo dar dos, cuatro temas, pero todos los temas tienen la misma probabilidad de ingresar, porque se supone que has estudiado en el colegio. Lo que hemos hecho es una revisión básica, ¿no? Todo te pueden preguntar.
No hay nada en particular que no te puedan preguntar. O sea, muy particular. Por favor, dando la participación de estudiantes, pero si no, queda puesto todos los problemas. Solamente estoy pasando las soluciones para que en los momentos puedan participar, si es que lo desean. Forzado, pero ahí está la solución de todos los problemas de esta semana, de toda la semana previa sobre la 16, de todos los ciclos habidos entre San Marcos, ¿no? Últimos 35 años. Sigo insistiendo, y es el que no lo lado, comienzo a terminar la sesión, tengo más de 2 horas de grabación, pero esta es la última pregunta, la solución al último problema. Por favor, si tuvieran alguna observación, tienen 1 minuto para ingresar y decirme cuál es su dificultad. Ok, final participantes, tengo más de 2 horas de grabación. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, porque todo esto queda grabado y entonces estoy viendo que tiene mucha demanda estas soluciones y planteos, y entonces, sin más que decir, nos vemos hasta luego y participar, espero que así sea la próxima sesión, también que es la última ya. Muchas gracias por participar, tanto a los que están en sincrónico como los que ven asincrónico. Como digo, esto queda registrado, está grabado y ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Ok, no participantes, y entonces paso a retirarme. Muchas gracias. Está pendiente de los videos.
Hasta luego. Nos vemos.